Bienvenidos al podcast de hoy de los Cuatro Fantásticos. Nos adentraremos en uno de los conflictos más controvertidos y significativos del siglo XX, la Guerra de Vietnam. Soy José Yamel Yepes y hoy me acompañan tres increíbles coanfitriones, David, Santiago y Hermosa. Juntos exploraremos las principales causas, el desarrollo del conflicto y las profundas consecuencias que dejó esta guerra. Empecemos. Aquí les presentaremos algunos de los antecedentes y causas de esta guerra. Comencemos con el contexto histórico que dio origen a la Guerra de Vietnam. David, ¿puedes explicarnos cómo empezó todo? Claro, todo comenzó con el colonialismo francés. Vietnam fue parte de la Indochina francesa desde el final del siglo XIX. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial, la ocupación japonesa debilitó el control francés, lo que permitió el surgimiento de movimientos independistas. El líder comunista Ho Chi Minh fundó el Viet Minh, un grupo que luchó primero contra los japoneses y luego contra los franceses. Esta lucha culminó en la Primera Guerra de Indochina, que terminó en 1954 con la derrota de Francia en la batalla de Dien Bien Phu. Muy bien. Entonces, después de la guerra, Vietnam quedó dividido en dos. ¿Cierto, Santiago? ¿Cómo ocurrió esta división? Así es. La Conferencia de Ginebra de 1954 fue donde se decidió dividir Vietnam a lo largo del paralelo 17. En el norte, bajo el liderazgo de Ho Chi Minh, se estableció un gobierno comunista, mientras que en el sur se formó un gobierno prooccidental liderado por Ngo Dinh Diem, con el apoyo de Estados Unidos. Esa división reflejaba las tensiones de la Guerra Fría entre el bloque comunista, liderado por la URSS, Unión Soviética, y China, y el bloque capitalista liderado por Estados Unidos. Ahora les presentaremos los desarrollos del conflicto. Ahora que tenemos claro el contexto, pasemos al desarrollo de la guerra. Hermosa, ¿qué fue lo que realmente desencadenó la intervención masiva de Estados Unidos en Vietnam? El principal desencadenante fue la insurgencia del Viet Cong en el sur, apoyado por el gobierno del norte. A finales de la década de 1950, el Viet Cong comenzó a luchar contra el gobierno de Vietnam del Sur. Utilizando técnicas de guerrillas, este conflicto escandalizó rápidamente en 1964, después del incidente del Golfo de Tonkin. El Congreso de Estados Unidos utilizó al presidente Lyndon Johnson a utilizar la intervención militar, enviando a gran número de tropas a Vietnam. David, ¿cómo fue la estrategia militar de Estados Unidos en este conflicto? La estrategia de Estados Unidos incluyó bombardeos aéreos masivos con la operación Rolling Thunder para destruir la infraestructura del norte y las rutas de suministro del Vietcong. Sin embargo, la guerra de Vietnam fue muy diferente de los conflictos convencionales. El terreno difícil y las tácticas de la guerrilla del Vietcong y el ejército de Vietnam del Norte complicaron los esfuerzos estadounidenses. Además, la ofensiva del Ten en 1968 fue un punto de inflexión, ya que, aunque fue un fracaso militar para los comunistas, cambió la percepción pública en Estados Unidos y aumentó la oposición a la guerra. Hacia el final de la guerra hubo un cambio en la estrategia de Estados Unidos. ¿No es así, Santiago? Cuéntanos más sobre esto. Correcto. A finales de los 60, el presidente Richard Nixon implementó la política de vietnamización que consistía en retirar gradualmente las tropas estadounidenses y transferir la responsabilidad de la guerra al ejército de Vietnam del Sur. Sin embargo, a pesar de esta estrategia, la situación seguía siendo inestable. Finalmente, en 1973, se firmaron los acuerdos de paz de París, que estipulaban la retirada completa de las tropas estadounidenses, aunque no lograron establecer una paz duradera. 2 años después, en 1975, las fuerzas comunistas lanzaron una ofensiva final que conmovió con la caída de Saizón. Vietnam fue unificado bajo el gobierno comunista y la guerra llegó a su fin. Las consecuencias fueron devastadoras. Millones de vietnamitas murieron, más de 58.000 soldados estadounidenses perdieron la vida y muchos más resultaron heridos, desplazados. El conflicto también dejó un profundo vicio social, político en Estados Unidos.
Bueno, antes de pasar al final, les mostraremos un breve video. La Primera Guerra de Vietnam fue un conflicto que enfrentó a Vietnam del Sur, apoyada por Estados Unidos y otros países de corte capitalista como Francia o Corea del Sur, contra Vietnam del Norte, apoyada por la Gran URSS y China, y que ocurrió para intentar frenar el expansionismo del comunismo mediante la política de contención estadounidense. La principal consecuencia fue la Primera Guerra Indochina. En el siglo XIX, Francia había colonizado la península, pero no fue hasta que bajo el contexto del expansionismo japonés en la Segunda Guerra Mundial, el 2 de septiembre de 1945, cuando la guerrilla comunista Viet Minh proclamó la República Democrática de Vietnam, con Ho Chi Minh como líder, echando a los japoneses. Y estos ya se habían ido. Pero intentan volver, cuando el general de Gaulle manda tropas al territorio. Pero aun con el apoyo de Estados Unidos no pudieron hacer frente a Vietnam del Norte, apoyada por la increíble China comunista. Por lo que se creó la Conferencia de Ginebra en 1954. En esta conferencia se reunieron los principales países implicados, y la URSS, obviamente. Decidieron poner una línea divisoria en Vietnam, separando Vietnam del Norte, comunista, y Vietnam del Sur, capitalista. Bueno, otras consecuencias fueron la constante tensión entre los dos polos con el estúpido capitalismo y la increíble ideología comunista. El detonante de la guerra fue el incidente de Tonkin, donde en el Golfo el destructor Maddox fue falsamente atacado y rápidamente la Casa Blanca aprobó la resolución del Golfo de Tonkin, una carta blanca para invadir Vietnam, que fue rápidamente apoyada por la opinión pública y la prensa. Pero acordaos que todo esto era mentira, el Maddox nunca fue atacado. Con la llegada de Kennedy empiezan a llegar las primeras tropas a Saigón, y paralelamente un golpe de estado en Vietnam del Sur acabó con el gobierno de Diem, lo que culminó con la llegada de Ban Thieu al poder. ¿Os acordáis de esto, no? Pues justo después el recién electo Johnson comenzará una guerra que constituirá en que Estados Unidos bombardeaba, los vietnamitas se metían en sus putos túneles y Johnson los rociaba con su herbicida. Todo el mundo se imagina a los vietnamitas como unos granjeros felices, ¿no? Pues después de esto se radicalizaron. Así comenzará el famoso poli bueno y poli malo. Estados Unidos intenta hacer un acuerdo de paz y luego bombardeaba mazo. Acuerdo de paz, bombardear mazo. La primera batalla convencional fue la del Valle de la Drag, en la que destacó la potencia aérea americana. Pero como en la guerra no dejaban de morir americanos, comenzaron a bombardear instalaciones militares en Hanoi y en el puerto de Haiphong. Pero a partir del 68 habrá dos hechos clave que cambiarán el rumbo de la guerra a favor de los norvietnamitas: el bombardeo y toma de la base de Ken Sang y la ofensiva del Tet, en la que atacaron y prácticamente tomaron muchas ciudades del sur, ya que los estadounidenses no tenían idea de lo que estaba pasando. Mientras tanto, en América comenzaba a haber un rechazo total a la guerra, y con toda la impopularidad que tenía Johnson, Nixon entra en su lugar, que por cierto, no quería estar en el primer gobierno que perdiese la guerra, por lo que reanudó los bombardeos cortando la ruta de Ho Chi Minh, que era la carretera que utilizaban los norvietnamitas para enviar suministros, convirtiendo así Laos y Vietnam en las zonas más bombardeadas de la Tierra. No fue hasta el 23 de enero de 1973 cuando las delegaciones de Estados Unidos, Vietnam del Sur, Vietnam del Norte y el Gobierno Revolucionario Provisional firmaron el acuerdo de fin de guerra, y al no tener ya el apoyo económico estadounidense, Vietnam del Sur es derrotada. Y, el 2 de julio de 1976, se proclama la República Socialista de Vietnam. Durante los 20 años que duró la guerra, murieron más de 1.200.000 soldados, y entre 2 y 6 millones de civiles. Vietnam perdió el 70% de sus infraestructuras y quedaron campos destrozados a lo largo de toda la península. Por un lado, Estados Unidos dejó a centenares de miles de soldados con adicción a las drogas, y en Vietnam las cosas no iban mejor. Parte de la población se vio afectada por el agente naranja. En Estados Unidos la opinión pública ante la guerra y el espíritu de nación libertadora y vencedora se perdió. Esto en el futuro será llamado Síndrome de Vietnam, que conllevará un movimiento contra el sistema, siendo una de las consecuencias de la creación del movimiento hippie, y afectará a otras industrias como la del cine. Internacionalmente, la opinión de Estados Unidos se fue a la mierda, ya que fue el primer gran conflicto televisado. Otras consecuencias de la guerra será el nuevo protagonismo a la guerra de guerrillas y el uso de helicópteros en asuntos bélicos. Y para una breve finalización les haré un resumen de todo esto.
La guerra de Vietnam fue un conflicto que dejó una marca indeleble tanto en Vietnam como en Estados Unidos. A pesar de la intervención masiva y los esfuerzos militares, la guerra demostró limitaciones del poderío militar frente a una guerra de guerrillas y un conflicto con raíces profundas. Además, este conflicto transformó la percepción pública sobre la intervención militar y la política exterior en todo el mundo. Gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que este análisis les haya proporcionado una mejor comprensión de las complejidades y el impacto de la guerra de Vietnam. Nos encantaría escuchar sus comentarios y opiniones, así que no olviden compartir sus pensamientos con nosotros en este tiempo y muchas gracias por oírnos. Hasta la próxima.